4, en la cual estos son los puntos que vamos a estudiar. Vamos a hablar de otros procesos jurisdiccionales, el litigio en materia familiar, juicio oral en materia familiar, el arbitraje, juicio ejecutivo civil, juicio especial hipotecario, juicios universales, procedimiento sucesorio judicial. Ahí va. Estos son distintos litigios que se pueden llevar en la materia familiar. Tenemos referente con los alimentos, referentes con la guardia y custodia de menores, los impedimentos para contraer matrimonio, las diferencias entre cónyuges en el tema de sus bienes, en el tema de la manutención de los menores, en el tema de régimen de visitas, las oposiciones que se presenten en relación a estos acuerdos y todas las que tengan y necesiten una intervención del órgano jurisdiccional. Algo muy importante es la celebración de una mediación familiar antes de iniciar un conflicto de esta naturaleza. Si una de las partes está interesada, va a acudir con su identificación y va a solicitar pues que se le dé inicio un trámite para la celebración de una mediación. Las personas encargadas de estos centros de mediación explicarán cuál es el alcance de esta resolución y cuáles son las ventajas y bondades que tiene la celebración de mediación familiar. Todo inicia con una fase de premediación en la cual un mediador experto valora si el asunto se puede mediar. Si no es un asunto mediable, lo que nos va a sugerir es qué tenemos que hacer para solucionar el conflicto. Y si es un asunto mediable, entonces va a continuar con el proceso de mediación. ¿Hasta este punto 3 está claro? ¿Damos bien? Ok. Si la causa que estoy presentando se puede resolver a través de la mediación, el interesado va a firmar un documento en la cual expresa su voluntad de resolver su problemática familiar a través de la mediación. Invitamos a la otra parte para tratar de resolver el conflicto. Si la otra parte acepta, se establece día y hora para que tenga objeto la mediación. Si no recibe respuesta, le hacemos una segunda invitación. Y si no acude, se da por terminado el proceso de mediación. Pero si aceptase, vámonos al siguiente punto. En este punto se va a llevar a cabo la mediación y se llegará a un convenio. ¿Está claro? Si aquí lo resolvemos, terminamos el conflicto de naturaleza familiar. Y si no, seguimos un proceso con las fases que ya hemos estudiado. La fase postulatoria, que es una fase escrita, la fase preliminar y la audiencia de juicio. Solamente para recordar, por favor, vayan viendo el hilo conductor de todo este proceso. ¿Con qué iniciamos en este procedimiento de naturaleza familiar, compañeros? Iniciamos este juicio oral en materia familiar tomando en cuenta la presentación del escrito inicial a oficialidad de partes común. ¿Sale? Van a asignarnos un expediente que en este caso es un juicio oral en materia familiar. Se turna el expediente al juzgado. El órgano jurisdiccional va a calificar si admite, previene o desecha. En el caso de admitir, establecerá que se notifique a la parte demandada, quien dará contestación, podrá reconvenir lo que conocemos con el nombre de contrademanda, ¿sale? Se contesta la reconvención por la parte actora, ¿sale? También entramos aquí a una fase que es
la audiencia preliminar con la depuración del proceso, ¿ok? Ya sabemos en qué consiste, ¿verdad? La aprobación sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, que ya sabemos lo que ocurre acá, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Seguimos y vemos en esta audiencia familiar, en esta audiencia de juicio oral en materia familiar, que se resuelven las medidas provisionales que se presentaron en la fase postulatoria. Vamos a resolver sobre la admisión de pruebas. Con esto cerramos la fase de la audiencia preliminar y empezamos ahora sí la fase de la audiencia de juicio. Se desahogan las pruebas, se formulan alegatos, se dicta sentencia de forma inmediata o posteriormente, celebrando una audiencia de sentencia. ¿Me van siguiendo, compañeros? ¿Sí? Sí, Muy bien. Ahí va. Muy rápido desarrollamos todo este proceso. Mucha atención, ya nada para concluir. Ok. Inicio del proceso de los juicios familiares en materia oral. Llegamos a oficialía de partes común, en donde se va a calificar si mi demanda me previene, si me admiten o si se desecha. Se turna a un juzgado de lo familiar mi causa. Empezamos con la controversia o procedimiento y el juez notifica a mi contraparte, quien podrá tomar las siguientes actitudes: no contestar, contestar, se allana, reconviene o llama a juicio a un tercero. Muy bien. Continuamos con la junta anticipada. Antes de que inicie toda la controversia, comparece el actor. Si no compareciese, no hay forma de solución del conflicto en esta junta anticipada. Si comparece, vamos a verificar si comparece el demandado. Si no comparece, bueno, si compareciese, puede ser que tenga aceptadas las propuestas de la parte actora. Si acepta la propuesta, entonces va a haber un intercambio de propuestas, se elabora un convenio, se establece acuerdos sobre hechos no controvertidos, se fijan los acuerdos probatorios, el secretario da cuenta al juez y con esto vamos a llegar a la conclusión de esta junta anticipada. Si se fijan, lo que se propicia aquí es la salida pacífica de las controversias, la salida alterna. Concluyendo con este proceso, llegamos a la conclusión con la celebración de la audiencia intermedia. Depuramos el procedimiento, buscamos un acuerdo conciliatorio entre las partes. Si hay convenio, cerramos la audiencia preliminar y si no, abrimos debate sobre medidas cautelares, llegamos a aprobación sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, abrimos debate sobre los medios de prueba y se fija la audiencia de juicio. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Concluyendo la audiencia de juicio con los siguientes puntos. Ahí va. Alegatos de apertura, exposición, hechos y pruebas. ¿Sale? Muy bien. Se desahogan las pruebas, se formulan alegatos conclusivos y se dicta sentencia. En esa misma audiencia, o se establece un plazo de 15 días para que se pronuncie la sentencia y con esto ponemos fin al procedimiento oral en materia familiar. Comentarios, dudas, aclaraciones, mis queridos amigos. ¿Sale? Es prácticamente lo que vimos en la fase anterior. ¿Listos? Estudien este esquema que les va a quedar
muy claro para que comprendamos cómo se va desarrollando. Entonces, sí nos queda claro que, que esta audiencia de juicio oral en materia familiar se compone de 3 grandes fases y además una cuestión, se va a propiciar la celebración de una mediación inicial, que solucionemos el conflicto por esta vía. Después, lo que platicábamos, mis queridos amigos, la fase postulatoria, pero aquí hay un punto muy importante. Ya estamos en la sustanciación de juicio y en materia familiar hay un punto intermedio antes de la audiencia preliminar. La junta anticipada, que en esta junta anticipada se poner de acuerdo para celebrar un convenio, llegan a un acuerdo sobre hechos no controvertidos, llegan a un acuerdo sobre pruebas, sobre acuerdo probatorio, ¿ok? Y ahora sí, se celebra la audiencia preliminar con todo lo que ya conocemos. El tema de la depuración del proceso, el tema de la conciliación, ¿sale? El tema de los acuerdos probatorios, acuerdos sobre hechos no controvertidos, acuerdos probatorio, ¿sale? Y la cuestión de la admisión de la prueba y la citación para la audiencia de juicio. Y ahora sí empezamos la audiencia de juicio. ¿Alguna duda sobre todo lo que ocurre en una audiencia oral en materia familiar? ¿Sí estuvo claro? Sí. Muy bien, rápidamente. Ahí va. Muy bien. El arbitraje. Elementos del arbitraje. 1, acuerdo de arbitraje. Compromiso arbitral. ¿Vale? Las partes nos ponemos de acuerdo para solucionar el conflicto por esta vía. La cláusula compromisoria en las cuales llegamos a un acuerdo para solucionar el conflicto a través del arbitraje. El procedimiento que las partes hubiesen establecido, a este se le conoce como el arbitraje ad hoc. ¿Vale? Si nosotros acudimos a un arbitraje por una empresa, por una persona moral legalmente constituida para resolver este conflicto, hablamos del arbitraje institucionalizado. Pero en ambos supuestos, mis queridos amigos, tenemos que incluir estas fases: etapas de pruebas y de alegatos. Muy bien. La resolución que se dicta en el proceso de arbitraje se llama laudo. Reglas de derecho, reglas de equidad. Se supone que este laudo se resuelve de forma voluntaria por las partes. Y si no se cumplimenta de forma voluntaria, podemos solicitar su ejecución a través del juez competente. ¿Se entendió? ¿Sale? Aquí lo importante, mis queridos amigos, es de que las partes lo vamos a establecer dentro de un contrato, dentro de un convenio. En este punto, vamos las partes a negociar que en caso de que surja el conflicto, este conflicto lo vamos a resolver a través de un arbitraje. Se puede establecer en un contrato, ¿sale? Una vez que hubiese surgido el conflicto, o se puede establecer
en un convenio, ¿sale? O también, ¿por qué no decirlo dentro del contrato, dentro de las cláusulas? El compromiso arbitral. Muy bien. La resolución que se dicte en este proceso se llama laudo y para hacerla cumplir se supone que se cumple por la propia voluntad de las partes y en el último caso también a través de un juicio ejecutivo. Muy bien. Ok. Empecemos con la naturaleza del juicio ejecutivo. ¿Cuál es la naturaleza de este juicio? Ahí está. Documentos que traen aparejada ejecución. Pueden ser públicos o pueden ser privados. Dentro de los públicos, ¿qué tenemos? Una sentencia firme. Entonces, sobre esa sentencia, ¿qué pido, compañeros? Que se cumpla, ¿verdad? Ya no hay nada más que discutir más que su ejecución. Documentos ante un notario público. ¿Sale? Documentos privados reconocidos judicialmente. Es decir, un contrato que suscribimos, que ratificamos ante un juez. Muy bien. Confesión judicial de la deuda. Mi estimado César Ramón confesó que me debía 100,000 pesos ante el órgano jurisdiccional y entonces ese documento de esa confesión ante juez es un documento que tiene aparejada ejecución. Convenios judiciales. Mi estimado Ariel Castillo celebró con Ruth Hernández un convenio judicial que se comprometieron a cumplimentar. Ese convenio trae aparejada ejecución. Los convenios suscritos ante la Profeco, los laudos arbitrales, como el que mencionamos con antelación, los convenios celebrados ante un centro de justicia alternativa. En ese centro de justicia alternativa, Erika López llegó a un acuerdo. Entonces se va a cumplimentar. Si no cumple con ese acuerdo, vamos a iniciar un juicio ejecutivo civil. Muy bien. Las pólizas celebradas ante corredores públicos, el juicio uniforme de contadores para el tema del concurso de acreedores y los demás documentos que tengan este carácter de un crédito cierto, exigible y líquido. Muy bien. ¿Se va entendiendo la naturaleza del documento o no, compañeros? Documentos privados. Por ejemplo, el estado de liquidación de adeudos y en el tema de condominios, la Asamblea General de Condóminos, las decisiones que ahí se tomen van a ser cumplimentadas a través de un juicio ejecutivo. ¿Está claro? ¿Dudas, aclaraciones, comentarios? ¿Alguna cuestión pendiente, mis queridos amigos? Los escucho. ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Ahí va. ¿Cómo iniciamos? Presentación de la demanda con un documento que traiga aparejada ejecución. ¿Sale? 2. Cuando yo emplazo a juicio, cuando el órgano jurisdiccional va a emplazar a la parte demandada, en ese emplazamiento se lleva la diligencia de embargo y se emplaza a juicio. Venimos con usted, mi estimada Diana Guzmán, porque fue demandada en un juicio ejecutivo civil. Y bueno, en este momento que la estamos emplazando, le damos 9 días para que dé contestación a la demanda, pero ¿qué cree? Vamos a llevar a cabo la diligencia de embargo, el auto exequendo. Señale bienes suficientes que acrediten el monto principal, o en todo caso los va a señalar el actor. ¿Vamos bien? Podemos realizar el pago
aunque estemos en oposición para que no se lleve el embargo. Si pagamos y estamos en oposición, vamos a continuar el proceso como en un juicio ordinario civil. O en todo caso, llegamos a la conclusión con la sentencia de remate y ejecución. ¿Cuál es la diferencia del ordinario? En el tema, ¿en qué momento hacemos el emplazamiento? ¿En qué momento hacemos el embargo? En un ordinario, normalmente, ¿hasta qué punto lo vamos a hacer? En el ordinario, ¿hasta qué momento, compañeros? ¿Hasta dónde hacemos el embargo? En un ordinario. Hasta la Cuando sentencia. ya se dictó la sentencia. No, hasta la fase de Ejecución. ejecución. Y en este procedimiento ejecutivo o civil, desde aquí, Se hace desde el antes. emplazamiento. Es precautorio, ¿no? Es precautorio. Pero aquí, ¿cuál es la importancia? La naturaleza del documento base de la acción. ¿Se entiende? Ajá. Yo tengo un acuerdo que Diana me debe 100,000 pesos celebrados ante un juez. No es lo mismo que yo diga, Diana me debe 100,000 pesos, pero estuvo de testigo Francisco y Fernando. No es lo mismo, porque si fuera ese caso, tendría que ser un juicio ordinario civil. Pero tengo un documento ejecutivo que me dice que Diana confesó que me debe 100,000 pesos. Entonces, la naturaleza del proceso cambia. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vámonos con el siguiente punto. Ahí va. Juicio especial hipotecario. ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, empezamos con un título ejecutivo, que en este caso es una escritura en la cual se verifica un crédito hipotecario y esta escritura, en el caso de tratarse de bienes inmuebles, se va a inscribir en el registro público de la propiedad. ¿Ok? Aquí tenemos la naturaleza de la hipoteca. En esta controversia tenemos dos partes. Atención, por favor. Muy bien, tenemos a una persona llamada deudor y tenemos a otra persona llamada acreedor hipotecario. Aquí está el acreedor. Muy bien. Para garantizar el cumplimiento de la obligación, se va a constituir un derecho real de garantía incorporado sobre un bien inmueble que es propiedad del deudor. Si el deudor no cumple con el crédito que le dio el banco va a hacer efectivo el derecho real de hipoteca incorporado sobre este bien inmueble. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ya hay un incumplimiento por parte de el deudor. Vamos a iniciar, mis queridos amigos, con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional. Presento mi demanda y le voy a solicitar al órgano jurisdiccional lo siguiente. Ya tenemos la presentación ante el juez y le pedimos al órgano jurisdiccional gire oficio al registro público de la propiedad para que se haga la anotación de la demanda. ¿Vale? Y en ese punto se considere un cierre de registro. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué pasa si adquirimos un inmueble que hay una anotación de demanda en su folio real? ¿Qué va a pasar, compañeros? El inmueble está a nombre de A y resulta que B lo adquiere, aunque exista esa anotación. Pues con la pena, B va a ser responsable
y va a responder con la obligación del inmueble trabado que se encuentra afectado por esa demanda de juicio especial hipotecario. ¿Nos queda claro? ¿Sí o no? No, profesor. Usted es la propietaria del inmueble, Estela Huerta. Usted le debe una lana a Santander. Como Ajá. usted no le quiere pagar, le vende a Diana que le echa la mano. Ujú. Diana ahora adquiere el inmueble, pues con la pena ella adquirió sabiendo que existía esa limitación y ahora ella va a ser responsable del derecho real que grava el inmueble. Es como cuando, por ejemplo, se vende sabiendo que hay un crédito hipotecario y con el pago se liquida el adeudo hipotecario y la diferencia me lo daría a mí, por ejemplo. Bueno, pudiese ser el caso, pero entonces no habría una controversia de esta naturaleza. Ah, ya, Aquí el ya. punto que hay una controversia. Alguien compró el inmueble a sabiendas de que existe una demanda de un juicio especial hipotecario y le importó un pepino y continuó. Entonces va a responder por por esa anotación. Va a responder por ese derecho real incorporado al bien inmueble. Ah, muy bien, Bien, profesor, gracias. ok. Bien, compañeros, emplazamos a juicio a las partes, quien podrán presentar sus excepciones. Se ofrecen pruebas, se desahogan las pruebas y de acreditarse que efectivamente hay un adeudo, pues vamos a proceder al remate del bien inmueble y a su ejecución. Y con eso concluimos el juicio especial hipotecario. ¿Está claro? ¿Sí o no? Muy bien. Al concluir el juicio especial hipotecario, esto pudiese ocurrir. Ahí les va. Ya se concluye con el juicio especial hipotecario, se ordena el remate del bien inmueble. En este remate se va a hacer una moneda pública en la cual van a acudir postores, quien van a ofrecer una cantidad de dinero por la adquisición de dicho bien. Si no compareciesen postores, podrá adquirirlo en consignación, en adjudicación de pago, el propio acreedor. ¿Ok? Y bueno, el detalle es que con esto vamos a liberar el inmueble de la hipoteca que le afectaba. Último punto. Juicios universales. En este punto vamos a encontrar que su naturaleza son procesos parajudiciales. Normalmente, muchos de los actos se ventilan fuera de los órganos jurisdiccionales. Hay un tema de desvinculación procesal sobre estos bienes, porque en estos juicios vamos a concluir con el 100% de el patrimonio de la persona sujeta a un juicio universal. Son de jurisdicción mixta porque tenemos autoridades administrativas y tenemos autoridades jurisdiccionales. ¿Sale? Existe una acumulación de fases. Clase de juicios universales. Voluntarios, en el caso de la sucesión, ¿vale? Y necesarios, en el caso de concurso de acreedores. Ya le expliqué al principio, compañeros. Recuerden, en el concurso de acreedores tenemos una empresa que está en bancarrota y para asegurar que no causará afectación al momento de su disolución, vamos a liquidar la empresa pagando en primer lugar a los trabajadores, ¿vale? Los impuestos del Estado, ¿ok? A los acreedores, en primer lugar, acreedores hipotecarios, ¿vale?
En segundo lugar, a los acreedores prendarios. Y en tercero, a los acreedores quirografarios. Por último, si queda algún remanente, nos lo repartimos los socios. Muy bien. ¿Quiénes intervienen en este tipo de concursos de acreedores? El concursado, que es la persona física o la persona moral que se encuentra en este tipo de concursos. El síndico, que es el que va a llevar a cabo la administración de los bienes. ¿Sale? El interventor, que va a vigilar que se cumpla con el tema de la disolución. Los acreedores y su respectiva junta que van a comparecer para la disolución. Muy bien. Iniciamos con la declaración del concurso y asegurar los bienes. ¿Sale? Reconocimiento de los créditos en el orden que señalé, compañeros. Si hay bienes, hay que rematarlos, ¿sale? Para que se distribuyan. Y vamos a distribuir el pago a los acreedores en el orden que lo venimos estableciendo. Y por último, compañeros, ya el último, lo habrán visto ustedes en una clase que se llama Derecho Sucesorio. Y hablamos de el procedimiento del juicio sucesorio. ¿Ok? Hay dos tipos de procesos sucesorios. El testamentario, que tiene como documento base de la acción un testamento, y el intestado o legítimo. ¿Vale? Muy bien. Ok. En el tema del testamentario, vamos a hacer cumplir la voluntad del de cuyos dejado en un testamento. Por supuesto que se puede impugnar ese testamento. ¿Estamos de acuerdo? Se puede impugnar en el caso de que no se haya considerado bienes para una persona que tiene necesidad de participar en la sucesión. ¿Ok? O que de alguna manera se impugne que el testador no se encontraba en su cabal facultad cuando elaboró el testamento. O no repartió todos sus bienes en el testamento. Entonces, habrá dos trámites. El testamentario para algunos bienes y la sucesión legítima para los bienes que no se consideraron en el testamento. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, en la sucesión legítima, ¿cómo vamos a repartir los bienes? Ahí va. Sucesión legítima. Primer orden. Voy por orden, ¿eh? Primer orden. Vamos a repartir a los hijos. Primer orden. ¿Sale? En este primer orden, ¿qué pasa si hay un cónyuge, concubina, concubino supérstite? Si éste tiene bienes, ya no participa. Si tiene bienes suficientes. Si no tiene bienes suficientes, participa como si se tratase de un hijo. ¿Vale? Muy bien. Ok. Segundo, no hay hijos. Hay padres. Si sobreviven los dos padres van a participar 50 y 50%. ¿Vamos bien? Si los padres comparecen igual que el cónyuge, concubina, concubino supérstite, le toca el 50 al cónyuge y los otros 50 a los padres. ¿Vamos bien? Tercer orden.
No hay hijos, no hay padres, pero hay hermanos. Los hermanos participan sobre el 100% entre los hermanos que sean. Pero si los hermanos comparecen con cónyuge, concubino, concubina, concubinario, entonces el cónyuge va a participar sobre 2/3 y los hermanos sobre 1/3. ¿Quedó claro? ¿Sí? Cuarto orden. No hay hijos, no hay cónyuge, no hay padres, no hay hermanos. ¿Sale? Bueno, en el cuarto le toca la totalidad al cónyuge. Cónyuge, concubino, concubina, concubinario. ¿Vamos bien? Quinto orden. No hay hijos, no hay padres, no hay hermanos, no hay cónyuge. Le toca a los parientes consanguíneos, consanguíneos colaterales hasta el cuarto grado. Los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Y en el último, no hay hijos, no hay padres, no hay hermanos, no hay cónyuges, no hay parientes. Lo que nos queda, compañeros, es a la beneficencia. ¿Vale? Que muchos estados dicen que es el DIF, en otros las universidades públicas. Muy bien. ¿Quedó claro cómo se van a repartir? Sí. Muy bien. Esperemos que eso sea así, ¿eh? Concluyendo con el procedimiento, son 4 fases que la integran. La primera sección incluye la delación. ¿Qué es la delación? El llamamiento a los herederos. Muy bien. Si no sabemos sus domicilios, bueno, también lo vamos a publicar por edictos hasta en 3 ocasiones. ¿Vale? Comparecen los herederos y aceptan su cargo. ¿Vale? A beneficio de inventario. Se presentan los herederos, se declaran los herederos, se nombran a el albacea, el administrador de la sucesión, los interventores, cuando una minoría de herederos se opone al albacea o en el caso de que existan legados. ¿Vale? Y el tutor en el caso de que exista un heredero menor de edad. ¿Vamos bien? Ok. En esta primera sección se podrá presentar incidentes sobre la validez del testamento y sobre capacidad de heredar. Muy bien. Sección segunda de administración. Presentación de inventarios de todos los bienes de la masa hereditaria y vamos a establecer el valor de esa masa hereditaria. ¿Qué incidente se va a promover aquí? El de exclusión o reclamación de bienes. ¿Cómo está esto? Ahí va. Estos son los bienes del de cuyos, entre bienes muebles y inmuebles. Y resulta que se considera una propiedad que en su momento el de cuyos ya repartió. Y entonces el propietario dice, a ver, ¿cómo que quieres incluir ese bien en la masa hereditaria? Si ya no es del de cuyos, ya no es de él, ya en su momento me lo vendió. Entonces te pido que excluyas ese bien de la masa hereditaria. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí?
Bien. Sección tercera. Van a rendir cuentas de la administración el albacea, por lo menos una vez al año. ¿Vale? Y si no estamos conformes con sus cuentas de administración, podemos promover un incidente. ¿Vale? Y hay que pagar los impuestos y demás derechos para la administración de la masa hereditaria. ¿Está claro? ¿Sí? Última sección. La distribución de los frutos. ¿Saben la diferencia entre frutos naturales, civiles e industriales? ¿Sí lo saben o no, compañeros? No, Ok, frutos naturales. Los frutos que da la cosa sin necesidad de intervención del ser humano. Si tengo en mi predio un árbol de manzanas y yo no intervine para que ese árbol produjera ese fruto, es un fruto natural. Mi perrita que tiene cachorros, sus cachorros son un fruto natural. ¿Se entiende? Frutos civiles. Por ejemplo, lo derivado de los beneficios que me da una propiedad. Por ejemplo, los frutos civiles son, en el caso de un contrato de arrendamiento. La renta es un ejemplo de un fruto civil. ¿Vamos bien? ¿Sale? Frutos industriales. ¿Cuáles son los frutos industriales? Los que interviene el trabajo del hombre para producir riqueza. ¿Sale? Esos son los frutos industriales. Tengo un predio, tengo un terreno y sobre ese terreno construyo edificios. Estos edificios representan frutos industriales. ¿Se entendió? ¿Sí o no? profesor, sí, sí, gracias. Muy bien. Partición. Vamos a repartir los bienes que conforman la masa hereditaria. ¿Ok? Acuérdense, la masa hereditaria era un todo. Aquí están los bienes de la sucesión. Aquí está la totalidad. Activos y pasivos. Ahí tenemos todo. Ya pagamos acreedores. Ok. Ya pagamos los impuestos del Estado. Ok. Ok. Ya pagamos gastos de administración. Ok. Ya pagamos legados. Ok. Ya nos desprendimos de todo esto que conformaba la masa hereditaria. Ahora esto es lo que nos vamos a repartir entre los herederos. Muy bien. ¿Se entendió? Y entonces ahora sí, la adjudicación de estos bienes a cada uno de los herederos. Y con esto concluye el tema de el procedimiento sucesorio. ¿Está claro? Muy bien. Pues, estimados amigos, un poco bibliografía que se recomienda. Es una materia algo compleja, difícil. Les agradezco mucho su participación. Agradezco mucho el esfuerzo que hicieron, por desarrollar todos estos contenidos. Le agradezco.